Bueno, buenas a todos, buenas a todas. Espero que estén bien. Como siempre, mis mejores deseos para estos días de aislamiento social obligatorio. Quizá muchos y muchas de ustedes ya estén retomando la actividad a partir de las nuevas excepciones y esta progresiva y de a poco puesta en marcha, que nos encuentra en una zona. Digo, yo vivo en Capital Federal, probablemente algunos de ustedes vivan en Capital, Avellaneda, Lanús, alrededores, digamos, la zona del ojo de, de la tormenta, así que bueno, nos toca ser un poco más pacientes. Hoy les tengo una buena noticia, una mala y una buena. La mala es que no hay PowerPoint, la buena es que va a ser una clase muy corta porque es un texto muy llano. Lo que más me interesa es que vayan al texto. Prefiero que la clase dure 40 minutos menos y que tengan 40 minutos más para estar leyendo el texto, 2 veces, 3 veces si es necesario, pero es un texto que es muy claro, que al principio parece que no, parece que nos va a meter en una que, y después termina atando todos los clavos y siendo realmente muy claro. Yo les voy a dar como un pantallazo muy general y, y una guía, una suerte de ejercicio práctico con el que me parece que tienen que abordar este texto para que les quede profundamente claro. Ya parezco Paulina Cocina dando una receta. Bien, el texto que tenemos hoy es el de La ciencia de salir del paso de Lindblom, que lo que va a hacer es describir cómo es la etapa de la implementación del diseño y la implementación de políticas públicas. Es importante, tenía que haber tosido con el codo, es importante que en esta etapa de la materia ustedes tengan siempre muy presente el ciclo de la política pública y traten de ubicar cada texto, cada información nueva que se agrega en el curso en algún lugar del ciclo. Van a ver que los textos que elegimos para esta unidad están profundamente relacionados con el ciclo, perdón, de la política pública. Eso va a ser fundamental para que ustedes después puedan fácilmente aplicar, relacionar los textos, saber cuál meter primero, cuál meter después, es decir, que ustedes se pueden ir armando ese recursero de herramientas. Bien, vamos a la etapa de implementación, de diseño e implementación de políticas públicas. ¿Qué es lo que, si teorizáramos un poco lo que el sentido común nos indica sobre cómo debería abordarse esta etapa, diríamos que primero es importante poder clarificar, tener bien en claro, taxativamente, cuáles son los objetivos y cuáles son los valores que nos proponemos. Objetivos tiene que ver con por ejemplo, que toda una determinada población tenga acceso al agua potable, ¿no? Es decir, es una cuestión cuantificable el objetivo, es algo tangible y palpable. Los valores son principios orientativos eh, éticos sobre cómo llegar ahí. Éticos pónganlo entre comillas, porque no necesariamente son éticos, pero para que ustedes entiendan a dónde va. En el ejemplo anterior, si estamos hablando de garantizar el acceso al agua potable en una determinada población, bueno, nuestros valores pueden ser considerar que el acceso al agua es un derecho humano básico. Y entonces, la gratuidad o la forma en la cual el Estado tenga que eh, hacer erogaciones para poder garantizar la conexión a la red, digo, eso para nosotros puede ser un valor. El valor es garantizar un derecho humano. Es decir, queremos que haya acceso al agua potable porque consideramos que es un derecho humano. Ahora, esa misma política puede estar orientada a partir de un valor completamente distinto. Puede decir, bueno, queremos garantizar el acceso al agua potable por una cuestión de salud pública, pero orientado a partir de un valor que tiene que ver con cuidar el gasto social, cuidar el gasto del Estado, ¿no? Que no se desmadre el gasto del Estado, cuidar las cuentas públicas, no entrar en déficit, y por lo tanto eso lo vamos a hacer, pero a partir de un programa de cuotas. No es que el Estado va
a cubrir la conexión del agua del barrio tal, sino que el Estado le va a permitir a los vecinos de esa población endeudarse con tasas bajas para poder hacer los gastos necesarios para tener, quizá no en este caso la conexión del agua, pero por ejemplo tener las cloacas. Digamos, un mismo objetivo enfocado a partir de valores distintos. Eso tiene que ver con clarificar los objetivos y clarificar los valores. Primero tener en claro, bueno, qué valores son los que vamos a ponderar, qué objetivo es el que nos proponemos o los objetivos que nos proponemos, jerarquizarlos como tal, y decir, bueno, lo más importante es esto, después viene esto, cuidando esto y atendiendo a esta otra cuestión. Por ejemplo, un valor que nos puede aparecer en el camino es la participación ciudadana, y entonces ese proceso lo queremos hacer escuchando la voz de los vecinos y las vecinas de esa determinada población. Puede ser un valor que nos aparezca, quizás no el más importante, o quizás sí, quizás el más importante. Nos importa más garantizar la participación ciudadana que cuidar el patrimonio público o que garantizar un derecho humano, o, en fin, tener en claro cuáles son nuestros objetivos, tener en claro cuáles son nuestros valores y tenerlos jerarquizados. Lo segundo es buscar los medios para lograr esos objetivos, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuál es el que me permite llegar de forma más directa y más profunda a ese objetivo, atendiendo a los valores que previamente definí? Para probar entonces que una política es la más adecuada, tengo que poder demostrar que esa es la política que me permite llegar más directamente a ese objetivo. O sea, es que es la que mejor se adecúa a la relación entre medios y fines. Y para poder determinar todo esto, tengo que hacer un análisis exhaustivo de todos los factores intervinientes, de todas las causas y de todas las consecuencias o los factores que vaya a desencadenar la implementación de esa política pública de esa forma. Y esto usualmente encuentra un basamento muy sólido en la teoría, ¿no? En distintas teorías. Bien, digo, la elaboración conceptual y teórica. Bueno, ¿qué dice Lindblom? Esto que acabo de describir no tiene nada que ver con el proceso de implementación de políticas públicas hacia dentro de la administración pública. Y no está hablando, hace poco escribí una nota donde hago una cita muy cortita a Lindblom, pero digo esto, no está hablando de los estados latinoamericanos, del estado argentino, ¿no? que nos gusta a veces criticarlo y demás. Está hablando del estado en Norteamérica. Está hablando del estado en Norteamérica. Y lo que va a decir, palabras más, palabras menos, es más bien la implementación de políticas públicas se parece a, o resulta la ciencia de salir del paso. Es un salir del paso. Pero ojo, porque esto no lo dice con una connotación negativa, no está diciendo esto está mal, lo que hace la administración debería ser eso otro que les describí antes. Lo que dice es, esto está bien, porque es la única forma posible de hacerlo, además de un conjunto de otras ventajas que tiene. Entonces, vamos a reiniciar esta clase, porque esto que dije fue como una cosa para generar un efecto y que entiendan a qué va el autor, es decir, esto que a nosotros intuitivamente se nos presentaría como la forma más lógica de establecer el proceso de diseño e implementación de políticas públicas, Lindblom lo que va a decir es, no es esto. Entonces, lo que va a hacer el autor es describir o caracterizar dos modelos, dos formas distintas de implementar políticas públicas. A un método lo va a llamar el racional exhaustivo y al otro método lo va a llamar el de las comparaciones sucesivas limitadas. Al primer método, el racional exhaustivo, lo va a llamar también el método de ir a la raíz. Y al otro método, el de las comparaciones sucesivas limitadas, lo va a llamar el método de irse por las ramas. Yo no miré, y era algo que quería hacer para esta clase, ir a buscar la traducción, o sea, no la traducción, el original en inglés, para ver por qué eligieron la traducción irse por las ramas. Pero tengo la intuición de que ahí hay un efecto, cierta connotación negativa de nosotros cuando decimos irse por las ramas, que alguien se fue por las ramas, decimos que está desvariando, que está
meando fuera del tarro, no sé, que está divagando, que está poco concentrado en lo que tiene que hacer, ¿no? O sea, hay una connotación negativa detrás de decir irse por las ramas. Y yo estoy convencido, y los invito a ustedes a leer el texto y me van a dar segurísimamente la razón, después de leerlo, que el autor no tiene ninguna connotación negativa sobre eso, sino que el contrapunto que está haciendo entre ir a la raíz o irse por las ramas tiene que ver con la raíz es aquello que está en lo profundo, ¿no? Subterráneamente, por eso tiene que ir al fondo de la cuestión. En cambio, irse por las ramas es una cuestión, o nos pinta un panorama de mayor horizontalidad, de mayor superficialidad, ¿no? Como ir a buscar en la superficie, mirar un poquito cuál es el panorama de opciones disponibles. En cambio, ir a la raíz tiene que ver con ir al fondo de la cuestión, investigar en lo profundo, en las causas, en las consecuencias, en cómo impacta esto en distintos unidades de medición posible, cómo juega esto con los valores que previamente definimos, etcétera, etcétera, etcétera. Esas son como las dos grandes imágenes que primero tienen que tener presente. La raíz, en lo profundo, la superficie, la rama, irse por las ramas. Entonces, a partir de acá es donde yo los invito a leer el texto de esta forma. Teniendo al lado una hoja con dos columnas, una tabla con dos columnas, una hoja A4 con una raya vertical al medio, y que ustedes vayan escribiendo todas las diferencias que se encuentran. Por ejemplo, el autor dice que el primero de estos métodos que describió previamente, el de ir a la raíz, el método racional exhaustivo, dice, bueno, esto es un método que es más bien teórico, que es el preferido por la academia. En cambio del otro método dice que es más bien práctico y es el utilizado por los administradores. Entonces ya tenemos que uno es teórico, el otro es práctico. Uno es el preferido por la academia, uno es el que más nos encontramos en los manuales de políticas públicas sobre cómo es la etapa de implementación. El otro es el que efectivamente utilizan los administradores, dice Lindblom. La verdad que eso que dicen ahí no es lo que hacen. El primero, dice Lindblom, termina sirviendo para problemas relativamente simples. En cambio, el segundo nos permite surfear en la complejidad social. Porque, ¿en qué se basa el segundo? Casi como que esta comparación de métodos, yo ahora sí me voy a ir por las ramas de verdad. Ahora sí, este es el momento. Ustedes saben que en cada clase yo hago un paréntesis en el que me voy un ratito por las ramas. Y porque me gusta. Le encuentro sentido. Darío Sanz-Reichberg suele decir que toda la discusión de la filosofía, del pensamiento filosófico, se puede resumir en la discusión entre Aristóteles y Platón, sobre dónde está la verdad, ¿no? Platón señalando arriba que la verdad está en la idea y Aristóteles señalando a la tierra, que la verdad está en la empiria, que la verdad está en lo que se vive. Y esa discusión entre Platón y Aristóteles está presente en este texto. O sea, casi que podríamos decir que uno es un método platónico y el otro es un método aristotélico. Porque uno está mirando el ideal y el otro está mirando las cosas tal cual son. Es la discusión entre Hegel y Marx sobre la dialéctica, es la discusión entre millones y millones de cuestiones. ¿Qué es lo que va a decir Lindblom? Dice, los administradores en realidad cuando vamos a leer el texto. En la página en las páginas 5 y 6 ustedes van a encontrar como algunas de estas diferencias. Por eso le digo que se armen la tabla y que vayan escribiendo más diferencias, todas las que les encuentren, todas las diferencias. Y para hablar del método de comparaciones sucesivas limitadas, es lo que va a decir antes vieron que dijimos que
Para el método racional exhaustivo, lo que se pensaba es la necesidad de tener bien claro de antemano cuáles eran los objetivos y los valores, para después poder hacer una relación causal a partir de una investigación exhaustiva sobre la relación medios-fines, ¿no? ¿Cuál es el mejor medio para llegar al cumplimiento de esos fines adecuadamente con los valores que previamente definí? ¿Qué es lo que va a decir Lindblom? Bueno, para el método de las comparaciones sucesivas limitadas, la elección de metas valorativas y el análisis empírico de la acción necesaria para lograrlas no son distintos una del otro, sino que están estrechamente interrelacionados. Y leo el 2 porque los primeros dos van de la mano. Como los medios y los fines no son distintos, el análisis medios-fines con frecuencia es inadecuado o ilimitado. ¿Qué es lo que está diciendo? Es que en un mismo momento se evalúan las alternativas, los fines, los objetivos y los medios. Todo eso sucede en un mismo momento. Es decir, para una determinada cuestión que es necesario abordar, lo primero que hace el administrador es un breve repaso, una breve comparación, mejor dicho, una breve comparación de alternativas posibles de las que tiene a mano y un breve repaso de intentos pasados. Casi, y por eso les decía que quiero ir a mirar la traducción, no, el original en inglés, porque esto es precisamente todo lo contrario a irse por las ramas en el sentido coloquial en el que solemos usar esa expresión. Al contrario, casi que uno diría, bueno, pretender abordar como si fuésemos un robot, ¿no? Todas las situaciones posibles, todas las estadísticas relativas a eso, eso es irse por las ramas, ¿no? En cambio, agarrar y decir, bueno, pará, tenemos esta situación, ¿qué cursos de acción posible tenemos? ¿Podemos hacer esto? ¿Podemos hacer esto otro? ¿Podemos hacer esto otro? ¿O podemos hacer esto otro? Y ya, tenemos 4 o 5 cursos de acción posibles. Sobre esos 4, ahí empezamos a mirar cada uno de ellos a qué objetivo nos permite llegar mejor y con qué valores se choca. Y ese catálogo de opciones disponibles surge de esto, ¿no? De un breve repaso de intentos pasados y de un poco de sentido práctico. Es decir, bueno, antes se hacía tal cosa y esto no funcionaba por esto. Bueno, entonces le cambiamos esta cosita, es decir, a partir de la incorporación de pequeños cambios, nos podemos hacer una idea sobre cómo va a repercutir eso. Entonces, les traigo un ejemplo. La Reta. Yo como soy habitante de la ciudad de Buenos Aires, pongo muchos ejemplos de la ciudad de Buenos Aires. Además, porque La Reta es alguien que me genera, esto para ser honesto intelectualmente, me genera una contradicción de opiniones muy grandes. Es alguien sobre quien no tengo una opinión muy formada. Me abro. Bueno, y lo que digo es, por ejemplo, en el gobierno de la ciudad se plantearon eh, como un objetivo el aislamiento de los adultos mayores, ¿no? Preservar con mayor severidad que en cualquier otro segmento de la población el aislamiento de las personas que están en situación de riesgo. Este ejemplo además lo puse en clases pasadas, me parece súper interesante. Ahora bien, una de esas alternativas que surge sobre la mesa era, vamos para atrás, si lo pensáramos esto a partir del método racional exhaustivo, quizá el valor de las libertades individuales no hubiese aparecido. Eso me ha dicho, bueno, objetivos, salud pública, valores, el Estado presente, la articulación de la solidaridad social, ¿no? Yo pongo todo eso y la verdad a mí no se me hubiese ocurrido poner la libertad como un valor a la hora de hacer esa clasificación. Sin embargo, cuando analizo el catálogo de opciones disponibles, porque esto efectivamente en algún momento se pensó que eso era un curso de acción posible y eso se filtró a la prensa y la prensa lo dio como que ya era así, como que se le iba a poner sanciones a los adultos mayores que saliesen de sus casas sin tener un permiso para hacerlo. Ahora, cuando apareció esa alternativa, lo que podemos hacer es
a los viejos le damos todas las posibilidades para que se tengan que quedar en la casa. Pero si salen y no tienen un permiso, pongámosle una multa para que se queden en la casa, porque si no se nos van a morir, se nos van a contagiar y se nos van a morir. Ahora, cuando aparece esa alternativa sobre la mesa, automáticamente decisores políticos tienen que poner en consideración el valor libertad. Che, no, pará, pero esto es un escándalo, porque es de un poder de policía, de un poder punitivo que, digo, parecería ser que no vamos a tener gran acompañamiento social. De hecho, hubo toda una carta de intelectuales, intelectuales además, eh, la mayoría de ellos reconocidos con el gobierno de Cambiemos, o sea, no es que estábamos en una cosa de oficialismo y oposición diciéndoles que eso era una barrabasada. Entonces, generalmente, en esto del huevo y la gallina, primero es la comparación de alternativas y en ese momento van surgiendo los objetivos, los valores, cuánto de cada uno. Además, otra cosa que dice Lindblom, y esto es sí importante que lo tengan en cuenta porque les va a facilitar la lectura, aparece mucho la palabra marginal, que es un concepto de economía, fundamentalmente de la escuela marginalista, pero en realidad es un concepto que se sigue utilizando. Lo marginal no tiene que ver con los marginales excluidos de la sociedad, ni con algo que no está siendo escuchado, es marginal, sino tiene que ver con cuánto cambia una unidad cuando se incorpora una unidad de otra cosa. Entonces, esto los economistas, ¿no? La utilidad marginal, la desutilidad marginal. Entonces, bueno, yo tengo dos personas, me producen 100 zapatillas cada una en una fábrica de calzado. Si agrego una tercera, y no van a producir 300, por ahí producen 280. Ahí yo tengo un costo marginal de 20 que lo pierdo porque básicamente se están chocando, no hay lugar, tengo que ampliar la planta o armar turnos para que usen la máquina porque tengo solo dos máquinas. O sea, cuando agrego una unidad de una cosa, ¿cuánto cambia la otra? ¿No? Esto también, la utilidad marginal. Yo estoy desesperado, muerto de hambre, me como una empanada de carne y va a ser la cosa mejor que me pasó en la vida. Me como una segunda empanada de carne y va a estar buena también. No va a estar tan buena como la primera que me comí. A la empanada número 8 quizás ya me hace vomitar, ya no la quiero, sacame la empanada de acá. No sé, 8 o 10. Mi mamá hace unas empanadas tan bárbaras. A la empanada número 10, sacámela de acá, no la quiero ni ver. ¿Se entiende? Hay una cuestión ahí de cierto placer que se puede medir de forma marginal. ¿Cuánto placer me agrega esa empanada nueva que estoy sumando? ¿No? La 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6. En este caso, él piensa de esta misma forma, decir, bueno, incrementar esta política pública en este sentido, bueno, ¿qué valores marginales me, me, me entrega? ¿Cuánto de cada cosa? Porque probablemente yo tenga que hacer un megamix. Yo tenga que hacer un megamix porque no existe la política que me va a permitir de una vez y para siempre resolver el problema ajustadamente a todos mis valores y de acuerdo a los objetivos que previamente me tracé. Dice en un momento Lindblom, el administrador sabio sabe que eso es imposible y que en realidad lo que puede ir haciendo son correcciones sobre la marcha. Fijarse metas y ir armando correcciones sobre la marcha. Piensen en el dilema de Alberto Fernández cuando dice economía o salud. Seguramente la vida es un valor y también el pleno empleo, el trabajo, seguramente sean valores también. Bueno, una posibilidad es decir, bueno, este valor anula este otro, y en realidad no es eso lo que se hace, porque si fuera así, no estarían ni los comercios abiertos, ni nada. Entonces, bueno, esa valoración de decir, bueno, pará, esto es verdad que puede ser un poquito perjudicial para la salud, porque se nos pueden contagiar más personas, pero este poquito me permite mucho más de esto otro, o que no haya inflación. Bueno, es verdad que tener que emitir para atender los ATP o atender los IFE, el ingreso familiar de emergencia, por ahí me puede generar un poquito de inflación, pero que suceda eso no es tan perjudicial como que los 2 millones de personas que cobraron una parte de su salario
por el Estado queden desocupados porque las empresas los están despidiendo. ¿Se entiende? O sea, lo que uno hace ahí es medir cursos de acción posibles e ir ponderando los valores, todo eso en un mismo momento. Todo eso en un mismo momento. No es que hay una cosa tan lógicamente eh, eh, delimitada. Entonces dice, bueno, el análisis desde el método de las comparaciones sucesivas limitadas es mucho más acotado, es más rápido además y es menos costoso, porque tener que estar haciendo investigaciones, esto es algo en el que el INBLO lo tira medio por arriba, no insiste mucho, pero para mí es muy importante, sobre todo en los estados latinoamericanos, tener que estar haciendo investigaciones, son costosas, poner grandes censos, estadísticas, encuestas cualitativas, un ejército de encuestadores a la calle que me permita medir ¿no? Las preferencias de la población y el estado en el que se encuentra, es imposible. Y además, porque no se puede, y esto es otra cosa que subyace a la comparación entre estos dos métodos, y porque el INDLO se inclina más por el de irse por las ramas que por el de ir a la raíz, porque además no se puede poner al Estado en una cápsula del tiempo, ¿no? Frenar, tú decir, paren. Denos 3 meses que vamos a investigar este problema a fondo y una vez que lleguemos a la solución definitiva, como si fuera la vacuna, ¿no? Para una enfermedad, la vamos a aplicar. No, en el medio hay que seguir haciendo. Entonces, parecería ser que lo que más sentido hace es esto de las pequeñas modificaciones y las comparaciones con cómo se aplicó algo parecido en otro momento, en otra jurisdicción, en la ciudad de Madrid, en Suecia, esto que Alberto Fernández en la última conferencia decía el modelo sueco o el modelo noruego. Bien, otra cosa importante es, a partir de estos dos métodos, ¿qué define que algo es una buena política? Porque para el primer método, el racional exhaustivo, parecería estar claro que una buena política, la mejor política, es la que nos presenta una relación entre medios y fines más sólida. Yo puedo explicar por qué haciendo esto voy a permitir maximizar el objetivo tal, y haciendo esta otra cosa no voy a maximizar el objetivo tal. En cambio, dice, cuando definimos todo eso en un mismo momento, esa relación medio-fines, medio que se desdibuja y por lo tanto, de esa forma va a ser imposible que cataloguemos a una política como buena o mejor que otra. Tenemos que tener un concepto de buena distinto. Dice, y ese concepto de buena va a estar dado en que sea la política más aceptada por la mayoría. Por los congresistas, por los administradores, por diferentes agencias del Estado, diferentes órganos, organismos. Eso nos va a dar la pauta de que es una buena política. Es una buena política cuando sea aceptada por la mayoría, dice. Eso es algo que diferencia a estos métodos. ¿Qué más? Bueno, finalmente hay un ejemplo que les va a terminar de redondear esto en la página 21 del PDF, o sea, en la 221 del texto, sobre la delincuencia infantil, que me parece que redondea de forma muy clara, y en la 223 lo que se van a encontrar es una crítica a este método, para decir, bueno, tampoco es que es lo mejor que le pasó a este mundo. Por un lado, primero hace una crítica ya antes, dice, guarda porque muchos administradores en realidad no aplican este método, que yo considero que es sistémico, que muchos pueden aplicarlo aún sin conocerlo de forma intuitiva, pero muchos en realidad no hacen ni investigaciones exhaustivas, ni comparaciones limitadas sucesivas, no hacen nada de todo esto. Es cierto, dice Lindblom, y otra cosa, lo que dice es, a ver, este método no tiene un mecanismo interno que garantice que se preserven todos los valores importantes. Dice, puede que el decisor no tome en cuenta políticas excelentes, porque la cadena de los pasos sucesivos de las políticas no la contempla. Es decir, porque este catálogo, porque no está esa política en este catálogo. Casi que
también lo que está diciendo acá es, este método nos hace un poco conservadores, porque uno ya no apunta a cambiar todo. Sí, bueno, pará, porque esto habría que cambiarlo por completo. Por ejemplo, en penal solemos leer autores que son partidarios del abolicionismo penal. ¿Y quién se anima a pensar un sistema penal sin cárceles? ¿Quién? Izquierda, derecha, partidos políticos, porciones de la sociedad que avalen a esos partidos políticos para tomar esas políticas públicas. Nadie, nadie. Entonces, lo que hay es, bueno, sí, discutimos sobre si trabajan o no trabajan, si eso se remunera como un salario mínimo o no, si eso se lo queda, cuánto se le va al trabajador, cuánto a sus familias, si eso se le queda en una cuenta y cuando sale de la cárcel se puede acceder a esos fondos. Es decir, discutimos sobre un catálogo de alternativas acotadas. Ya no estamos pensando en transformarlo todo. Y la verdad que la administración como tal no lo hace. Eh, Quizá en nuestras democracias, que son más inestables, tendamos a ver, sí, más volantazos drásticos. Pero tampoco estamos hablando de el cambiarlo todo. Cuando pensamos, por ejemplo, eh, políticas hacia la tenencia de la tierra, terminamos discutiendo retenciones sí, retenciones no, y hace tiempo que no se discute reforma agraria, por ejemplo. Por más que haya alguien que pueda estar diciendo, sí, reforma agraria es lo que necesitamos, la sociedad como tal no lo está discutiendo. Valgan los términos que venimos usando, no es una cuestión socialmente problematizada, y mucho menos hacia adentro de la propia agencia burocrática. Eh, Gobierne quien gobierne, digo. Eh, Esto para Lindblom es aún más claro porque de hecho va a ser una oda a la estabilidad de la democracia norteamericana y las pocas diferencias que hay entre demócratas y republicanos, en esto que alguien una vez dijo, la diferencia es que unos toman Coca y otros toman Pepsi y demás. Bueno, acá se va a terminar la clase, acá ya tienen presentado. Les pido, está la guía como siempre, si les sirve, claves de lectura y demás. Lo que para mí es indispensable, la hoja con la raya a la mitad y todas las diferencias que encuentran las van escribiendo de un lado del otro, de un lado del otro, de un lado del otro. Este método este método otro. Este método tiene este presupuesto, este método tiene este otro presupuesto. Todas las diferencias que encuentran. Bueno, les mando un saludo grande.